Y vamos a hablar ahora de hiperlactatemia, un tema muy importante en terapia intensiva. Los objetivos de esta clase son entender los mecanismos de generación y metabolismo del lactato en condiciones fisiológicas y en condiciones fisiopatológicas, como la disfunción circulatoria. Aprender cómo interpretar la hiperlactatemia persistente en el paciente crítico. Y algo muy importante es entender el concepto de flujo sensibilidad de la hiperlactatemia para poder determinar cuáles hiperlactatemia debemos reanimar y cuáles no. El paradigma clásico del lactato, el que aprendimos todos en la escuela de medicina, es que el lactato es igual a hipoxia. Y siempre el shock se ha determinado o prácticamente diagnosticado por hiperlactatemia, como en la última definición de sepsis 3. Y existen muchas pruebas en el tiempo, desde la medicina experimental y clínica, demostrando que la hipoperfusión, la hipoxia, la dependencia de O2, VO2 en realidad se asocian a hiperlactatemia y que la hiperlactatemia progresiva se asocia a un pésimo pronóstico. Y por lo tanto, desde el punto de vista de este paradigma clásico, se ha siempre formulado de que uno debe, frente a una hiperlactatemia, aumentar el transporte de oxígeno. Si uno medita, ¿qué tiene que ver la hiperlactatemia con perfusión? Debe pensar que nuestra maquinaria celular tiene dos bombas energéticas, la bomba clásica, la convencional, la mitocondria, que genera finalmente 36 ATP, pero que requiere oxígeno, y tenemos una especie de motor auxiliar en el citoplasma, que es la glicólisis anaeróbica, que donde una glucosa se degrada hasta 2 piruvatos y 2 lactatos, y esto genera solamente 2 ATPs. Sin embargo, en situaciones de estrés, de emergencia o de baja disponibilidad de oxígeno del flujo, este mecanismo de la glicólisis anaeróbica se incrementa su ritmo hasta 1000 veces, proveyendo a la célula de grandes cantidades de ATP en esta manera que no depende del oxígeno, y en condiciones en que, en forma paralela, la mitocondria se inhibe o entra en un proceso que se llama hibernación. ¿Por qué se produce hiperlactatemia entonces? Especialmente el shock séptico. Esto se debe a la bajo flujo en general sistémico, pero también a alteraciones microcirculatorias, donde unidades microcirculatorias se colapsan por el edema intersticial y el edema endotelial y por la agrupación de células, y esto hace que los territorios que drenan a esa microcirculación caigan en una situación de hipoperfusión progresiva y generen lactato por incremento de la glicólisis anaeróbica como un mecanismo de compensación. De este modo, evidentemente, las alteraciones microcirculatorias se asocian a hiperlactatemia, especialmente cuando son severas. Cuando uno mira el shock séptico desde una perspectiva temporal, uno ve que, a diferencia de otros tipos de shock, el shock séptico tiene distintos mecanismos patogénicos que van cambiando en el tiempo. En etapas precoces, cuando los pacientes recién llegan al hospital o están iniciando el cuadro, lo que predomina es la hipovolemia y la depresión del tono vascular, una pérdida de tono, lo cual produce una activación del eje neuromoral. En esta etapa, es una etapa muy flujo sensible. Como la hipovolemia es lo determinante, relativa o absoluta, si uno repone volumen y uno incrementa el volumen circulante efectivo y uno incrementa el stroke volume y gasto cardíaco, va a restaurar el flujo tisular, va a disminuir la activación del eje neuromoral, la noradrenalina y la adrenergia sistémica, y va a mejorar la perfusión, y todos los marcadores de perfusión van a mejorar en paralelo. Y ahí existe un acoplamiento en esta hiperlactatemia precoz entre la macro y la microcirculación. Sin embargo, en el shock séptico avanzado, los mecanismos patogénicos cambian y se agrega una disfunción endotelial progresiva con edema del intersticio, del endotelio y alteraciones microcirculatorias. De modo que en esta fase tardía la hiperlactatemia ya no responde al aumento del flujo sistémico porque la microcirculación está ocluida. Y en ese sentido podemos tener gastos cardíacos de 8 litros, pero hiperlactatemia progresiva. Entonces decimos que a esta altura hay una disociación entre la macro y la microcirculación. Por la constatación de este hecho, distintas guidelines, como la campaña Sobreviviendo la Sepsis, ponen como objetivo de la resucitación del shock séptico la normalización del lactato. Pero el gran tema ¿es inequívocamente siempre la hiperlactatemia una expresión de hipoxia o es hipoxia del todo? Esto es un dilema que se ha introducido en la discusión fisiológica en los últimos, diría, 15 a 20 años, y cada vez existe más evidencia de que solo una pequeña porción de las hiperlactatemias que uno ve en clínica, sobre todo después de la primera resucitación, corresponden efectivamente a hipoperfusión o hipoxia y el resto a otros mecanismos que vamos a discutir pronto. En esta importante revisión de Reinaldo Belomo en el Lancet del 2014, se discute y se rebate
la evidencia previa de que el lactato era solo hipoxia, mostrando una serie de experimentos hechos por distintos autores, donde en situaciones supuestamente de hipoxia se ha mostrado disponibilidad de oxígeno normal a nivel celular, mitocondrial, etc. Y como la hiperlactatemia que uno ve a veces se asocia a hiperadrenergia y no a hipoxia. Por lo tanto, parece claro de que la hipoxia no es la única causa de hiperlactatemia en la práctica clínica. Este quizás uno de los grandes dilemas de la práctica de la medicina intensiva actual en la terapia resucitativa, definir cuándo el lactato es hipóxico y cuándo el lactato es no hipóxico, un hecho que cambiará radicalmente nuestro enfrentamiento. En efecto, el nuevo paradigma dice que el lactato es un fuelle metabólico fundamental. La verdad es que pensamos actualmente que el lactato es casi igual a glucosa. La célula en emergencia, en el shock, en la inflamación sistémica grave, utiliza el lactato como fuelle metabólico más que glucosa. Y este lactato producido como fuente metabólica, como sustrato, especialmente para órganos tan importantes como el corazón y el cerebro en el shock, es producido a nivel muscular y esta producción es gatillada por el aumento de la epinefrina sistémica. Existe, entonces, un doble mecanismo de generación aumentada de lactato en el shock. Uno es la glicólisis anaeróbica en los territorios con bajo flujo y el otro es la producción muscular que no tiene nada que ver con bajo flujo, que es producida o inducida por epinefrina. Este nuevo paradigma deriva fundamentalmente de la medicina deportiva, donde se ha visto que tratando de ver el umbral anaeróbico, el umbral de ejercicio máximo de deportistas, se ve que cuando se supera este umbral, empieza a subir el lactato en la sangre y sube en paralelo con la epinefrina. Los músculos corresponden al 40% del peso corporal y por lo tanto pueden producir grandes cantidades de lactato en el ejercicio, gatillada por epinefrina. Esta importante glicogenólisis y degradación de la glucosa en el músculo gatillada por epinefrina es característica de la respuesta simpática de la inflamación sistémica, injuria y también de las situaciones de estrés o ejercicio intenso. Y se llama glicólisis aeróbica acelerada para diferenciarla de la glicólisis anaeróbica, que corresponde a lo que hace la célula cuando tiene bajo flujo o cuando está muy estresada. En el caso de la glicólisis aeróbica, que sea en presencia de oxígeno, esto es por la estimulación de receptores beta-2 en la célula muscular por epinefrina, y esta gran producción o esta gran degradación de glicógeno llega finalmente a piruvato. Y cuando hay mucha producción de piruvato, y sobre todo cuando en la inflamación sistémica hay cierta inactivación de la piruvato deshidrogenasa, esto excede la capacidad de la mitocondria de introducir piruvato, y por lo tanto el piruvato va al lactato y el lactato se exporta de la célula para servir de fuelle metabólico a otros territorios. Aquí está un esquema de lo que pasa, y ustedes ven epinefrina actuando sobre los receptores beta-2, esto estimula MP cíclico y MP cíclico intracelular, gatilla la degradación de glicógeno por un lado, y por otra parte estimula la bomba sodio-potasio ATPasa de la membrana, manteniendo la electroestimulación de la membrana muscular, que es importante para mantener el ejercicio. Y el lactato producido, como ustedes ven, por esta glicólisis aeróbica, que está más cerca de la membrana celular, ¿no es cierto?, es exportado de las células musculares para ser utilizado como combustible por otras células vecinas o a distancia por el cerebro y el corazón. Los órganos que están perfundidos reciben este lactato, lo meten a las células a través de transportadores específicos, lo introducen a la mitocondria, lo transforman en piruvato y el piruvato entra al ciclo de Krebs. Por lo tanto, se genera finalmente 36 ATP. O sea, este lactato, que ha sido de alguna manera un producto de desecho de algunas células, es reutilizado por otras como una fuente energética, por otras que tienen oxígeno, digamos, y que lo requieren en el estrés. Aquí otro diagrama para entender mejor cómo el lactato, como ustedes ven en la parte superior de la diapositiva, producido por la degradación de glicógeno, es exportado a la célula a través de estos transportadores de monocarboxilato, y otra célula o la misma célula lo puede meter cuando mejora el oxígeno o en otras condiciones, y lo vuelve a meter a la mitocondria y hace la degradación completa hasta el ciclo de Krebs. El lactato en ese sentido es lo que llamamos un shuttle, es decir, un producto metabólico que va de una célula a la otra, sirviendo que una célula le provee energía a la otra a través de estos mediadores que son lactato, especialmente en el estrés. Y aquí entonces, este diagrama, como las células musculares le dan el lactato al plasma, como ese lactato, ¿no es cierto?, se utiliza por otras células musculares activas como fuelle metabólico, y cómo va también al corazón y al cerebro como fuelle metabólico fundamentales. Esto, entiendan ustedes de que si el paciente
no tiene flujo el corazón y cerebro, eso es muerte. El corazón y cerebro son los últimos órganos en caer en el shock. Y alguien se podría preguntar por qué el corazón y el cerebro en el shock no utilizan glucosa. Pero es interesante. Sin embargo, recuerden de que la glucosa se produce en el hígado con neoglucogénesis a partir de lactato y otros precursores. Por lo tanto, y casi por definición, el hígado está hipoperfundido en el shock por esta vasoconstricción hepatoesplácnica. Por lo tanto, la fisiología es muy sabia en ese sentido al proveer lactato como el fuelle metabólico fundamental y no glucosa en el shock, a diferencia de la fisiología más normal. El tercer elemento involucrado, hasta ahora hemos visto que producción aeróbica y producción anaeróbica, ¿verdad? Pero hay un tercer elemento, lamentablemente, para agregar complejidad, que es la metabolización del lactato por el hígado, que se puede hacer por neoglucogénesis a través del ciclo de Cori o por oxidación en el ciclo de Krebs. Nosotros en experiencias en pacientes y también en animales hemos visto cómo en la evolución del shock, poniendo catéteres suprahepáticos, por lo tanto viendo cómo el hígado maneja el lactato. Por ejemplo, en el primer cuadro a la izquierda, ustedes ven un paciente en shock séptico que sobrevivió y se resucitó, y ustedes ven que el lactato A, lactato arterial y lactato H, lactato suprahepático, como el lactato suprahepático siempre está más o menos la mitad del lactato arterial, y como al ir normalizándose el lactato arterial, también va bajando el lactato hepático. El hígado metaboliza más o menos 50% el lactato que le llega desde la porta o desde la circulación sistémica. En cambio, en el paciente del lado derecho, que es un paciente que lamentablemente falleció, ustedes ven que en el progresión al shock refractario, en algún momento el lactato suprahepático es más alto que el sistémico, reflejando que el hígado no solo no era capaz de metabolizar el lactato, sino que incluso podía estar eventualmente produciendo, demostrando la profunda hipoxia del hígado en esa circunstancia de shock refractario. Nosotros en experiencias experimentales con shock endotóxico demostramos hace algunos años que en un modelo de shock endotóxico ovino, que al resucitar se transforma en un modelo hiperdinamico muy parecido al shock séptico humano, comparado con animales sham, que solamente hacíamos la parotomía pero no endotoxina, los animales con LPS a la hora de estar en shock tuvieron una profunda y dramática caída del clearance de lactato. El clearance de lactato en este caso fue exógeno, es decir, nosotros inyectábamos lactato sódico 1 milimol por kilo y hacíamos muestras farmacocinéticas haciendo un área bajo la curva de la desaparición. Eso es clearance verdadero, ¿cierto? Y vimos que caía el 10% de lo normal en los animales LPS una hora después, pese a que el flujo hepático estaba preservado, sugiriendo un bloqueo metabólico en el hígado que probablemente sacrifica el clearance de lactato para dedicarse a otras funciones, especialmente porque el clearance de lactato en gran parte se hace a través del ciclo de Cori, que consume 6 ATP por ciclo, por lo tanto es energéticamente muy devastador, digamos, y poco rendidor en una situación potencialmente de estrés y de shock. En esta diapositiva se refrenda lo anterior. Ustedes ven arriba cómo el animal LPS iba subiendo el lactato a las 2 horas 7.1, a las 3 horas 10 milimoles por litro, y cómo el clearance de lactato cayó, en los animales cham el lactato estaba normal, como el clearance de lactato, digamos, a la hora ya había caído al 10% de lo normal que presentaba el animal cham, pese a que el flujo hepático estaba preservado y la función mitocondrial ex vivo también, sugiriendo que esta disminución precoz del metabolismo hepático se produce por un bloqueo metabólico y no por hipoperfusión. Aunque, por cierto, en los pacientes que no están todavía reanimados o que tienen un shock demasiado severo, el hígado puede estar hipóxico. Es decir, el hígado puede deteriorar su clearance de lactato, que es el tercer elemento en la fórmula para entender la hiperlactatemia persistente, por hipoflujo, por cierto, pero también por un bloqueo metabólico que no tiene nada que ver con el flujo. Eso de alguna manera explica o demuestra la complejidad de este tema. En un experimento adicionales, nosotros mostramos el efecto de dexmedetomidina y esmolol, dos moduladores adrenérgicos, como estas drogas podían atenuar esta caída del clearance de lactato en este mismo modelo, comparado con animales que tenían LPS y otro grupo de animales que tenían dexmedetomidina más LPS y otro grupo esmolol más LPS. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que de alguna manera las alteraciones del clearance hepático son moduladas por el sistema adrenérgico y uno podría atenuarlas evitando el exceso de catecolaminas o incluso modulándolas a través de estos medicamentos. La transición de una situación de estrés con lactato normal a una situación con hiperlactatemia
es probablemente la transición de un estado fisiológico compensado a un estado fisiológico descompensado. Más que decir que la aparición de hiperlactatemia es hipoxia o hipoperfusión, podemos decir, digamos, que en general, en el escenario de un shock, la producción de lactato está siempre aumentada, ya sea en forma anaeróbica o aeróbica, y el clearance de lactato hepático siempre puede estar disminuido. Y es la conjunción de todas estas producciones versus clearance lo que mantiene el lactato normal o no. La reutilización, la movilización del lactato hacia territorios que lo reutilizan, etc. Por lo tanto, la aparición de hiperlactatemia lo que refleja es un desbalance fisiológico. Y puede ser por cualquiera de las tres circunstancias. Demasiada producción aeróbica porque hay mucha epinefrina, demasiada producción anaeróbica porque hay muchas zonas de hipoxia, o eventualmente un deterioro de la función hepática, como ya mencioné antes, que puede estar influyendo en esto. Aquí está lo que estaba diciendo. Los tres grandes fuentes de lactato en práctica clínica: producción aeróbica mediada por epinefrina asociada a inflamación, glicólisis anaeróbica en los territorios de bajo flujo y flujo o función hepática deteriorada. Y digamos que si nosotros pudiéramos decir que el lactato producido por el músculo por epinefrina es azul, el lactato en zonas de hipoperfusión es rojo y el lactato que el hígado no metaboliza es amarillo, probablemente en la práctica clínica hay una mezcla de amarillo, rojo y azules, pero siempre va a predominar uno. Y tenemos que tener algún mecanismo, algún procedimiento que nos permita tratar de ver cuál es la causa predominante del lactato en nuestra paciente, de modo a poder actuar en consecuencia. A nosotros nos parece que la respuesta a este dilema es un monitoreo multimodal de perfusión que establezca si esa hiperlactatemia que estamos mirando tiene o no un contexto de hipoperfusión. ¿Por qué esto es importante? Porque si hay un contexto de hipoperfusión, quiere decir que estamos en una situación de flujo sensible. Es decir, si yo aumento el flujo, aumento el stroke volume, aumento el gasto, voy a bajar ese lactato, voy a reperfundir las zonas que están hipoperfundidas a través de fluidos, glutamina, algoritmos complejos, resucitaciones, etc. Sin embargo, si esa hiperlactatemia está en un contexto no de hipoperfusión, es decir, no de flujo sensibilidad, entonces no debo seguir reanimando, no debo seguir poniendo fluidos, catecolamina y exponiendo al paciente a la toxicidad de la resucitación que hace en materia de otra clase. En cambio, quizás lo que debo hacer es parar esa resucitación, tratar la inflamación, bajar las catecolaminas de alguna manera y sencillamente seguir un monitoreo periódico. Eso es lo que nosotros sugerimos. Nosotros hace algunos años propusimos este algoritmo en la literatura, donde dijimos que frente a una hiperlactatemia persistente podríamos evaluar simultáneamente tres parámetros que nos parece que son mucho más flujo sensibles que el lactato, que tiene un componente metabólico, ¿cierto? Esto depende muy directamente del flujo, como la saturación venosa central de oxígeno, que es una expresión del balance de O2-VO2, por lo tanto está influenciado por el flujo, por el transporte de oxígeno. El gradiente venoarterial de CO2, que también es materia, ambos son materias de otras clases, igual que la perfusión periférica. El gradiente venoarterial de CO2 es proporcional al flujo sistémico, sin duda, y la perfusión periférica también. Nosotros propusimos en este algoritmo en el año 2012 en la literatura que si un paciente tenía hiperlactatemia, pero sin embargo tenía los tres parámetros normales, saturación, gradiente CO2 y perfusión periférica, probablemente es una hiperlactatemia predominantemente no hipóxica y por lo tanto hay que monitorear y no seguir resucitando. Pero si alguno de los tres está alterado, probablemente estamos hablando de una hiperlactatemia hipóxica y debemos actuar aumentando la resucitación en vez de disminuir. Este es un trabajo que publicamos hace algunos años, donde mostramos que comparamos distintos parámetros de perfusión, como lactato, saturación venosa, gradiente venoarterial de CO2, capillary refill time, o sea, un parámetro de perfusión periférica y de relación tisular de oxígeno con NIRS, y algunos parámetros que están a la derecha, que son PPB y el MFI, que son parámetros de microcirculatorio. Y estas barras representan pacientes que a las 0, 2, 6 y 24 horas de la resucitación. Las barras representan pacientes que todavía tienen el parámetro alterado. Ustedes ven que los parámetros centrales, que decimos que son más flujo sensibles, prácticamente es importante agregar algo. Esta cohorte que publicamos en este paper es una cohorte de sobrevivientes. Monitoreamos a todos, pero para el análisis nos quedamos solamente con los sobrevivientes. ¿Qué quiero decir aquí? Que en esta cohorte sobreviviente prácticamente todos los pacientes allá a las 2 horas tenían una disminución dramática de la anormalidad, es decir, habían normalizado estos parámetros que son muy sensibles al flujo, como decía, y en la práctica menos del 20% de los pacientes tenían alteraciones persistentes. En cambio, el lactato a las 24 horas
de evolución y de manejo del shock, la mitad de los pacientes todavía tenían lactato elevado, sugiriendo, en este caso, que ese lactato probablemente ya no es hipóxico, probablemente corresponde a los mecanismos de hiperadrenergia y trastorno de la función hepática, y no a hipoperfusión, porque los parámetros que reflejan mejor o más directamente, más en tiempo real, por así decirlo, la perfusión, esos parámetros ya estaban todos normalizados. Estas claves pueden ayudar a entender el lactato, por supuesto. Por eso hace algún tiempo propusimos en este editorial de Intensive Care Medicine que probablemente la reanimación precoz, el lactato inicial, tiene mucho que ver con hipovolemia y pérdida de tono y un poquito de adrenalina. El lactato baja rápidamente en relación a la reanimación inicial y en paralelo con la normalización de los parámetros más flujo sensibles como higiene capilar, gradiente veno arterial de CO2 y saturación venosa. Después de 6 horas, cuando esos parámetros más flujo sensibles ya están normalizados, el lactato sigue cayendo mucho más lentamente, correspondiendo probablemente a la fase ya metabólica del lactato, y por lo tanto sería incorrecto seguir persiguiendo el lactato hasta normalizarlo, porque se demora muchísimo en normalizarse, y sería absurdo seguir poniendo fluidos o glutamina después de estas horas iniciales cuando los demás parámetros están normalizados, porque vamos a exponer al paciente a la sobreresucitación, a sobrecarga de fluido, edema pulmonar, prolongar el tiempo en el ventilador, hipertensión intraabdominal y todas las consecuencias negativas de esto. Por lo tanto, quizás cuando el lactato va cayendo y los parámetros más flujo sensibles se han normalizado, sería un buen momento para parar la resucitación. Probablemente en la etapa después de 6 horas, el lactato va a seguir cayendo más lento, como una expresión todavía de estrés y hígado, pero eso se asocia a la sobrevida en la medida que vaya cayendo, lentamente aunque sea, no con la velocidad de las primeras 6 horas. Pero hay pacientes en que el lactato va a seguir subiendo y estos pacientes se van a morir. Y eso va a ser por shock refractario, hiperadrenergia tóxica, disfunción microcirculatoria severa, etc. Por lo tanto, esto explica el valor pronóstico del lactato. Que vaya bajando el lactato corresponde a la reperfusión y también a la normalización de otros mecanismos como el hígado y el estrés inflamatorio. El lactato ha sido postulado su cinética como errática a veces. Ven pacientes que de repente el lactato baja, después sube, después baja y a veces corresponde a la interacción de los 3 mecanismos que señalé antes. Esta diapositiva señala que la hiperlactatemia es siempre multifactorial, es decir, cuando en la resucitación volémica precoz, por ejemplo, cae el lactato, esto implica muchas veces la disminución o la reperfusión de zonas que están hipoperfundidas en la microcirculación, pero también cuando mejora el flujo disminuye la activación del eje neuromoral que se había activado la epinefrina como consecuencia del bajo flujo. La caída de las dos baja la producción anaeróbica y aeróbica del lactato y eso contribuye a la normalización precoz. Es decir, siempre piensen que hay rojo y azules y también amarillo y se trata de ver cuál predomina más que nada. Nosotros también más recientemente demostramos esto en nuestra propuesta, en este estudio retrospectivo que fue como un proof of concept study, donde las barras negras representan pacientes que tenían hiperlactatemia, son 90 pacientes en total, pacientes con hiperlactatemia que eran 70, que tenían algún parámetro de flujo sensibilidad alterado, es decir, pacientes con hiperlactatemia, las barras negras, que tenían hiperlactatemia más saturación venosa baja, o más gradientes veno arterial de CO2 elevado, o más perfusión periférica alterada. Las barras blancas representan pacientes con el mismo nivel de hiperlactatemia, pero que tenían esos 3 parámetros normales. Y ustedes ven a las 0, 6 y 24 horas, y se ve, digamos, en la primera parte a la izquierda, como los pacientes con hiperlactatemia más bien de contexto hipóxico usaron mucho más norepinefrina que los pacientes que no, y como la mortalidad, el uso de terapia de rescate, como la hemofiltración de alto volumen, los días de ventilador y de estar en la UCI tendieron a ser más largos o más grandes en los pacientes con hiperlactatemia de perfil hipóxico. Existen formas modernas de aproximarse al cociente respiratorio. El cociente respiratorio, por ejemplo, esta relación entre los contenidos veno-arteriales de CO2 partido por la diferencia arteriovenosa-oxígeno, es un equivalente al cociente respiratorio. Y ustedes ven que los pacientes que tienen hipoxia tisular generan grandes cantidades de CO2 por generación anaeróbica, por tamponamiento de los protones, ¿no es cierto?, con bicarbonato y producción de CO2 más agua. Por lo tanto, y esto eleva el cociente respiratorio y eleva también este ratio. Por lo tanto, si uno tiene una hiperlactatemia con perfil hipóxico, esta relación que se puede medir en clínica está muy elevada y sobre 1, sobre 1,4.
En cambio, cuando uno tiene una hiperlactatemia con esta relación normal, es decir, un cociente respiratorio normal en el fondo, probablemente esa hiperlactatemia no es hipóxica. En un estudio dirigido por el grupo de Cali del doctor Gustavo Pina Tascón, con quien trabajamos juntos hace años, él analizó la evolución y la importancia pronóstica de este marcador en los pacientes con hiperlactatemia. Y en las Kaplan-Meier que se ven a la derecha, ustedes ven que los pacientes que tenían hiperlactatemia y este ratio que representa en el fondo el cociente respiratorio estaba muy elevado, sugiriendo metabolismo anaeróbico. En este caso, estos pacientes con lactato de perfil hipóxico se morían prácticamente todos, como ustedes ven en la curva inferior del Kaplan-Meier. En este caso, nosotros propusimos recientemente, hace un mes, en Intensive Care Medicine, este algoritmo, que es una variación del que hemos dicho antes, que si teníamos una hiperlactatemia clínica, descartar otras causas de sepsis, por supuesto que pueden haber de lactato, descartamos otras causas que no sean sepsis. Si el lactato sigue alto, nosotros vamos a analizar la saturación venosa y la perfusión periférica. Si están alteradas, vamos a mejorar el flujo, mejorar el gasto cardíaco y vamos a ver si disminuye el lactato. Y vamos repitiendo ese circuito. Si la perfusión periférica está normal y la saturación venosa está normal, medimos el gradiente veno arterial de CO2. Si es que este está elevado, tratamos de mejorar el flujo porque eso representa bajo flujo. Y miramos el lactato. Si todos los parámetros están normales, saturación venosa, perfusión periférica y gradiente veno arterial de CO2, empezamos a pensar en otras causas de lactato que no sean hipóxicas, tal como yo lo señalé antes en esta presentación. De modo que este algoritmo también se puede utilizar en la práctica clínica. Entonces, sintetizando, en un paciente con hiperlactatemia en contexto de hipoperfusión, tenemos que seguir reanimando. Si no hay contexto de hipoperfusión, como ya les he señalado, paramos la resucitación, monitoreamos periódicamente y buscamos explicaciones alternativas de la hiperlactatemia. Y por tanto, parece muy válido que en el futuro se pueda discutir si es que el lactato es el mejor parámetro de resucitación, como dice la campaña Subiendo la Sepsis, o es el mejor parámetro como meta de resucitación, o debemos buscar alternativas como la perfusión periférica, que podría tener una relación mucho más directa con flujo, es simple, disponible, se puede examinar al lado del paciente, no necesitamos maquinaria, etc. Y esto es un punto que estamos estudiando en un proyecto Fondesit actualmente, si reanimar hasta que la perfusión periférica esté normal o hasta que el lactato esté normal es equivalente o es mejor perfusión periférica, como nosotros pensamos, tratando de mostrar en el estudio Andrómeda que ya está pronto a terminar. El estudio Andrómeda terminó recién su reclutamiento con 424 pacientes, un estudio randomizado y controlado, pretendiendo demostrar que reanimar contra perfusión periférica es superior en mortalidad y en otras morbilidades a reanimar contra lactato, por todas las razones que dije antes, especialmente porque uno va a terminar la resucitación antes y va a exponer menos al paciente a los riesgos de la sobre-resucitación y la toxicidad de la resucitación, que sabemos actualmente que son causas de mortalidad muy importantes en el paciente crítico. Los mensajes finales: el lactato es un fuelle metabólico fundamental en el estrés. Las fuentes de generación de lactato en el paciente crítico en disfunción circulatoria son múltiples y deben ser interpretadas siguiendo un protocolo riguroso que permita aproximarse mejor a la reanimación. Solo una fracción de los pacientes tienen hiperlactatemia a flujo sensible o relacionada a hipoperfusión persistente después de la reanimación inicial. Estos pacientes pueden ser identificados analizando variables que respondan más rápidamente a los incrementos del flujo sistémico, como la saturación venosa, el delta CO2 y la perfusión periférica. El detener la reanimación excesiva en base a criterios antes expuestos puede evitar exponer a los pacientes a los riesgos de la toxicidad de la resucitación.